Siempre la iglesia se va a enfrentar a muchos desafíos. eh, y hoy vamos a hablar de los primeros desafíos de la iglesia. Esto está en Hechos 8, 26, 26, 40. Más que todo vamos a hablar de los desafíos de la primera misión de la iglesia saliendo de Jerusalén. Hay dos circunstancias que se presentan inmediatamente y que nos hablan de la dinámica de la misión cristiana. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Hechos 8, 26, 40. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es un poco transitado. Felipe se puso en camino. Sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido de Jerusalén a adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo el profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿entiende lo que está leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo del pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Filipo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto bíblico de hoy, donde nos presenta a Felipe en su primera misión, termina hablándonos de que prácticamente es la primera misión que el Espíritu Santo mueve fuera de Jerusalén. Lo primero que sucedió fue que mucha gente salió de Jerusalén huyendo de la persecución, y esto también se convirtió en una especie de misión. Pero la misión encomendada por el Espíritu Santo es encomendada a Felipe el día de hoy. Es la manera como la iglesia comienza por primera vez a expandirse por acción y por mandato del Espíritu Santo. Hay dos episodios que nos muestran lo que sucedió en esta primera misión de Felipe. El texto que tomábamos ahora, que es el de Hechos 26, 40, pero hay un texto que prácticamente nos omitimos, es el de Simón el Mago, Hechos 8, 29, 25. Es decir, el texto anterior al leído hoy. Cómo hay una actitud incorrecta de la fe. Y este otro que vemos hoy, 26:40, donde nos presenta una buena actitud de la fe. El eunuco etíope es un modelo para todos aquellos judíos que estaban lejos de su tierra y que están siendo llamados a ser cristianos. Es una manera como se vive la plenitud de la fe, incluso en la distancia de las bases de la fe. Este era un creyente en Dios, el Dios de los padres, que por alguna razón él mismo en su fe quiso ir a Jerusalén a tener esta experiencia de religión, de fe.
Cuando estaba de regreso a su casa y a su trabajo, entonces es cuando se encuentra con el profeta, con el apóstol Felipe, y él va leyendo el profeta Isaías, el eunuco. No entiende realmente lo que son las profecías de Isaías. Quiere encontrarle un sentido, y Felipe está allí para darle el sentido cristiano a las escrituras. Es una buena manera como Felipe trabaja llevar el evangelio. Sin embargo, es bueno que acá descubramos algo, y es que él no la entendía. El eunuco no la entendía porque pues las escrituras estaban hechas en un ambiente judío, pero interpretadas desde el ambiente cristiano adquirían absolutamente todo el sentido de lo que era esa profecía de la que nos hablaba el profeta. Cristo a través de las escrituras se manifiesta, y en Cristo se cumplen las profecías. Es algo que nosotros debemos tener al menos como parte de nuestra vida cristiana. Este pasaje de hoy es completamente lo opuesto a lo que sucedió y que pues no leímos en el texto de la lectura de hoy de Simón el Mago, ¿sí? Aquel hombre que quiso llegar a la fe solamente por las cosas extraordinarias que veía en la fe, que en el fondo no significa que sea malo, pero que se convierte en un peligro cuando no se está firme en la palabra de Dios, sino al contrario, en solamente en los meros acontecimientos físicos y emocionales. Descubrir el sentido cristiano y aceptarlo con las consecuencias significa también caminar en esa plenitud de fe en la que caminaba, o en la que empezó a caminar aquel eunuco. Jesús, cuando habla a los judíos que se oponen a su revelación, les dice justamente: estudian las escrituras pensando encontrar en ellos la vida, pero lo que van a encontrar será el testimonio de lo que soy yo, cosa que le dice Juan 5:39 a ellos. Es decir, en el fondo las escrituras están hablando de Jesús, no de otra cosa. Aquella persona acepta, el eunuco acepta el comentario de Felipe, acepta esa manera como él le aclara la profecía de Isaías en el capítulo 53. El eunuco, para comprender este texto, refleja probablemente que uno de los problemas a los que se enfrentaban en la primera comunidad cristiana en la iglesia era comprender el Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Eso que dice el profeta lo está diciendo no del pueblo de Israel, sino lo está diciendo de Jesús. La doctrina de los apóstoles le ayuda a encontrar el significado cristiano, esos textos del Antiguo Testamento. Y Felipe, que ya lo presenta igual como buen discípulo, hace lo que ya hizo Jesús, ofrecer una catequesis en el camino, que hace y termina en el bautismo de aquel eunuco de Etiopía. Es como en el camino de Maús de Lucas 24, que leíamos hace unos días, que termina en la Eucaristía. El camino de hoy termina en el bautismo. El camino del buen hombre, la conversión de cada persona, termina en un sacramento. Por eso es bonito cuando uno ve que personas después de varios años, quizá viviendo juntas, deciden casarse, reciben el sacramento. Familias que pronto se olvidaron de bautizar a sus hijos toman la decisión de bautizarlos. Personas que llevan años separados de la iglesia se acercan a la reconciliación. Personas que quizá están moribundas llaman al sacerdote para que les ofrezca el sacramento. Hoy se nos presenta el sacramento del bautismo como el gesto con el cual el eunuco dice: acepto a Jesús como mi Salvador, como aquel que tenía que venir al mundo. Este camino para él empieza siendo nuevo. Ya no estará por ahí Felipe para acompañarlo, pero es un nuevo discípulo que va por el mundo creyendo y diciendo: el Señor es mi salvación. Pidámosle al Señor que bendiga nuestro camino de vida cristiana, que nos ayude a convertirnos a la fe, que nos ayude a descubrir el amor, sus bendiciones en nuestra vida diaria. El Señor nos acompañe y bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.